un chingo de videos así, sin nada de calidad de audio ahorita, ya al menos tengo micro, ya se escucha mejor. Es Y ya como eso. luego los empezamos a grabar en persona y se Exacto. va a escuchar mejor. Sí, yo creo que. Pues ya con lo que subieron de criptomonedas, yo siento que ya me compro mínimo un tripié, una mesita y dos sillitas. Bueno, es que todavía va a subir más, entonces yo creo que me voy a esperar a que suba a los 5 y de ahí retiro la Güey, mitad. pues yo tengo un tripié y, y no sé qué más necesitas. A ti, a alguien que me quiera. Ah. Yo te quiero. Bueno, vamos a empezar, güey. A ver, ¿habla? Hablo. Perfecto, güey. Estás en mero chingadazo. Y empezamos. Hola, muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a su podcast. Se me olvidó el nombre. Esclavos de la ignorancia. Hoy en este capítulo le vamos a platicar un poco sobre lo que es la medicina y la guerra. ¿Por qué tocar ese tema? Directamente porque he estado leyendo y escuchando el libro de Sapiens y otros documentales sobre el humano. Y fíjate qué curioso, güey. La guerra ha sido, por decirlo, lo peor que le ha pasado a la humanidad, pero a la vez le ha traído lo mejor a la humanidad, güey. Es como esa frase que dice, si quieres paz, prepárate para la guerra. Fíjate que posiblemente hemos vivido la época más larga de paz del ser humano. Bueno, nosotros, bueno, hay muchos países que sí, lamentablemente han vivido mucho en guerra. Por ejemplo, Vietnam, güey, duraron un chingo en guerra, güey, prácticamente desde el año 50 hasta los 80 creo que se retiraron, güey. Siria, Irak, Irán, Afganistán, güey. Bueno, podríamos decir que nosotros tampoco estamos en paz realmente porque hay una guerra contra las drogas, entre comillas, ¿no? Pues para eso tendríamos que definir también qué es la paz y qué sería estar en paz. Porque deja tú solo contra las guerras, sino pues también aquí en México tenemos una batalla continua contra algo que nosotros como sociedad y como pues ciudadanos propiciamos también, que es la corrupción. O sea, estar en paz creo que es algo que va a ser difícil de alcanzar porque una completa paz sería que no haya conflicto humano, para mi parecer, y el conflicto humano yo creo que siempre debe estar, pero qué bueno que no tenemos ya, o sea, vivimos todavía con el miedo de que haya una guerra, pero qué bueno que ya no hemos tenido guerras, Pero guerras que destruyan la humanidad. más bien guerras a gran escala, ¿no crees? Porque, por Ajá. ejemplo, si fuéramos a Matamoros, bueno, es que yo siempre pongo de ejemplo Tamaulipas, Sonora, allá, ¿no? Porque las noticias de allá nos llegan y dicen, no, pues 15 balaceados y acá, pero allá les llegan las noticias de aquí. De Entonces Michoacán. ellos dicen, no, de allá están peor que acá. Güey, sí, hasta en Breaking Bad, ¿nunca viste que siempre que hablaban como de narcotráfico y así, referenciaban, bueno, no sé si has visto Breaking Bad, Sí, pero referenciaban Michoacán? sí, güey. O sea, siempre que hablaban de narcotráfico. Güey, es que mucha gente sí, bueno, es que no puedo decírtelo yo, güey, pero mucha policía municipal y policías y militares que están fuera de aquí, güey, o que vinieron aquí a estar un tiempo, saben que Michoacán está caliente desde hace años, güey, y nosotros no lo percibimos porque no es nuestra realidad, por decirlo así. Nosotros realmente estamos en paz cuando realmente se está peleando una guerra. O sea, las dos son realidades, güey, porque no podemos decir que vivimos mal, pero tampoco podemos decir que vivimos con miedo. No, yo creo que sí podemos decir que vivimos con miedo. O sea, cuando vas, no sé, en el coche o en la bici o algo así, Ah, ves una patrulla o un cuerpo militar, no dices, ay, güey, ya sí, libera. pero por ejemplo, yo digo, O miedo cuando como... ves a alguien que anda de uniforme y trae tenis, dices, ese no soy yo, ah, ándale, soy yo, ese soy yo. Ah, caray, soy yo. No, pero acá yo, por soy. ejemplo, te digo gente que vive, por ejemplo, en la Huacana, en la Ruana, allá para abajo, pues, ¿no? Que realmente no salen de sus casas, güey. Ese, por ejemplo, ese sí es un miedo, el ya vivir encerrados o dejar tu hogar, tu vivienda. Bueno, pero es que la verdad no investigué mucho de la guerra. Creo que tú investigaste más sobre los beneficios que trajo o qué fue lo que tú leíste más o menos. Yo traigo también para darle continuación al episodio anterior que tenemos del origen del hombre, que tocamos otras partes. En esta quedamos más de tocar como la guerra y la medicina y lo que nos trajo. Ujú. Este,
y traigo pues la idea de, no sé, es que la guerra, sí te lo pintan, por ejemplo, sabes que es como un hospital en carpa. Ujú. Ajá. Ok, eso se dio eso se dio en la Segunda Guerra Mundial. Los hospitales en carpa se dieron gracias a que pues querían pues curar a sus soldados para que pudieran continuar. Aparte también de Es lo que más, estuve por ahí investigando, es que en la Segunda Guerra Mundial, del 25 al 30% de las muertes se dieron por el simple hecho de que a los soldados heridos no tenían la limpieza necesaria para curarles sus heridas, ujú, entonces se infectaban y morían. Y pues ya cuando propusieron esto de, pues hay que ser higiénicos porque estamos tratando órganos y heridas y esto pues puede hacer que se muera alguien. Aparte pues de la guerra, se redujo muchísimo como el índice de natalicio que había durante la guerra y esto todo dentro de la guerra. También los bancos de sangre fueron inventados gracias a la guerra porque pues querían tener sangre para poder poner a los soldados. También estos tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue cuando el plasma se empezó como a usar para complementar la sangre y que ésta pues pudiera ser adquirida. También imagínate el primer güey que dijo, hay que hacer una transfusión y que no se había enterado de que pues tenían que ser que- como los mismos tipos de sangre y pues se le empezaron a morir gente y lo estaban tachando de loco. Es que así inicia como toda la medicina con experimentos raros, ¿no? pero imagínate qué mejor oportunidad para empezar con tus experimentos raros que en una época de desesperación por estar vivo, que sería la guerra. Mira, por ejemplo, yo te puedo decir, justamente, no sé si decirle hospitales de carpa, pero tengo entendido desde las primeras cruzadas o batallas, como por ejemplo, medievales, porque la verdad no te puedo poner la época exacta. Te puedo decir durante la época del Imperio Romano, donde se andaba a caballo y se usaba... Ah, ¿has visto la película de Troya? Pues Ujú. vamos a hablar como de esa época, la verdad no sé qué época es, güey, la neta se me ha olvidado. Pero muchos expertos dicen que esa guerra era guerra de captura. O sea, que en aquella época las armas no eran letales como ahora. O sea, sí te pinchaba una flecha, güey, pero pues de una u otra forma era más fácil que sobrevivir. O sea, una tusada, güey. Bueno, yo la neta sí pienso que era más peligroso una guerra como aquellos, pero como tú dices, tal vez no había los avances médicos para curar las heridas. O sea, las heridas de esa época, a una herida de ahorita, por ejemplo, si te disparan una bala, güey, de calibre 5.56, que es el calibre que usa el M16, el arma estándar que usa Estados Unidos, la OTAN, pues. Haz de cuenta, siempre en las películas vemos que te atraviesa y sale por atrás, güey. No mames, ese es un disparo limpio. Ese es el mejor que te pueda pasar, güey. La bala entra, güey. Y como está muy denso aquí adentro, güey, la bala se parte, Se güey. rompe, O explota queda ahí. parada, güey. O sea, entra la bala y Entra la se bala para y se queda dentro así, güey. del... Y se empieza a ir, güey. Y se empieza a ir a tus cavidades, güey. Y Se una, empieza a güey. perder en el tejido. Imagínate varias. Entonces imagínate, antes pues te cayó una flecha, güey. Y mientras no sacaras la flecha, pues no te desangrabas, Oh, ¿no? ajá. Imagínate, igual te cortaban, güey, o como tú quisieras, pero pues haz de cuenta que usaban armaduras de cuero o de metal, de acero. Entonces igual era complicado que te llegaran a cortar en esta parte. Tal vez sí te llegaran a cortar en las extremidades o dañar en la pierna. Y yo me puse a pensar, pues tienen razón, güey. Antes la guerra era como de, hay que avanzar, entrar al reino y capturar al rey. ¿Por qué? Porque antes era como de lealtad. O sea, es De que él honor. es mi rey, él es dueño de esta tierra y solamente lo seguimos a él. Y lo que tenías que hacer era, capturabas a esta persona y le pedías que ahora ibas a ser parte de su reino y sus hombres iban a responder hacia él, pero si él respondía hacia ti, pues todo chido. Si no, pues lo mataban, güey. Pero lo malo es que todo el ejército pues se quedaba resentido de que mataste a su líder, entonces el ejército ya no te respondía. Y pues en aquel entonces, la neta, sí éramos como que muy primitivos y todo eso se castigaba con la muerte, güey. Pues, o sea, las películas de Gladiador, de Imperio Romano, güey, hasta Game of Thrones, güey, todo ese tipo de series no están tan alejados de la realidad, obviamente quitando dragones y cosas místicas. Pues también vikingos.
Ay, Ah, hacían ujú. sacrificios bien cabrones esos Sí, güey, güeyes. sí, sí, sí. Y por ejemplo, avanzando un poquito más de la guerra, güey. Eh, una guerra como la independencia de México, güey, fue una guerra, yo te podría decir que no tan letal, ¿no? Porque de una u otra forma los campesinos no iban armados con armas de fuego, iban armados con machetes, palos. Entonces así como que hubiera una gran destrucción a gran escala, pues no tanto. Y luego nos vamos a las guerras de secesión, güey, o a la independencia de Estados Unidos, donde se formaban en filas, güey, apuntaban, disparaban, pum. O sea, se me hacía, güey, neta, neta, te lo juro que veo ese tipo de guerras o de batallas y se me hacen tan absurdas. Porque, o sea, obviamente la guerra es absurda, pero imagínate, vas en una fila, güey, y enfrente está tu enemigo, y se van a parar los dos de frente, van a sacar el mosquete, güey. Uno va a disparar y ves cómo le pegan a tus compas, güey. Y tú, pues, hasta que tu comandante diga que disparas, disparas, güey. O sea, o sea, a mí se me hace absurdo. ¿No crees que eso haya sido para tratar de mantener como algo de honor de cómo se peleaban las guerras antes? Porque antes, pues, llegabas a la cabeza, al gobernante, y si lo secuestrabas, lo matabas o pues, lo derrotabas en batalla, Ujú. no importa que fuera ganando pues, el otro ejército, se detenía. Este, pero pues no sé, se me ocurre, es toda una hipótesis, que gracias a esa parte como de que se buscaba el honor, pues es que eso que esperan pues para disparar a que se lo indiquen, es algo que se me ocurre. Y, o sea, Aparte como de estrategia, ¿no? Pues para que no se le acaben yo. también las balas y esas cosas. Es que sí, güey, porque en esa época era muy, muy tardado recargar. Pero es que, mira, si nos remontamos a la primera guerra masiva de la época de Sapiens, yo quiero creer. Es la guerra más grande que se tiene datos. Es de 4000 hombres peleando vamos a decirlo, formados estratégicamente, usando un tipo de estrategia. En el documental que vi, no sé si era en el libro o en el documental, dicen que el ser humano las primeras batallas o las primeras guerras eran por medio de emboscadas. La emboscada era la parte de la guerra. Es la emboscada, tú pones el lugar y el enemigo pone la hora. En cuanto él llega es hasta aquí caíste. Por eso son tan peligrosas las emboscadas, güey, porque yo me voy a poner en un lugar. Es más, vamos a suponer que, pues como tu casa, ¿no? Eh, la casa de enfrente, la casa de la izquierda, la casa de atrás y luego por abajo y luego voy a meter soldados en el jardín, pues donde está la fuente y luego en la calle atrás. Solamente hay que esperar que esas personas vengan por donde pasa la combi, supongamos. Y en cuanto lleguen, ¡pum! Y se intentan ir para atrás, salen los de la casa de atrás. Y si se van por los lados, vienen los de la fuente y ya. Es muy difícil tal vez sobrevivir a una emboscada, güey. Y así Sí, empezaba el pues ser eso humano. lo hemos visto en Ujú. varias películas y series como el Narnia. Ah, qué batallas tan épicas hay el Narnia. Sí, güey. Y de ahí, por ejemplo, pasamos esa época de la guerra. Normalmente se crían a los hijos de los humanos, siguiendo en la época de Sapiens, como militares, como soldados, que tienen que defender la tribu. Ya, ya sea de otros seres humanos o de animales, ¿no? ¿Crees que te perdí? ¿Eh? Ah, pensé que te había perdido. Ok. Pero pues, ¿por qué se trataba de defender la tribu por medio de peleas? ¿Crees que Ah. de verdad haya habido tanto problema con, o sea, sé que el lenguaje Ujú. ha sido un limitante en todo esto porque pues no se trataba de llegar a un lenguaje, una comunicación y que así como sonidos o palabras o gestos culturales de alguna región para otra región podrían ser una ofensa, pero pues hablar de verdad era tan difícil, o sea, sigue siendo difícil. Cuando tienes una pelea, siempre pues no puedes controlar como tus impulsos y terminas a veces lastimando verbalmente, Ujú. pero ya hay guerras verbales y las moderamos y les pusimos debates. Pero entonces, ¿crees que si hubiera un lenguaje universal hubiera menos guerras? Es O sea, que... si todos Ujú. habláramos una lengua universal. Deja tu lenguaje, güey. En el libro de Sapiens explican que Sapiens
Se supone que nosotros somos sapiens. Bueno, no, ya tenemos otro nombre, pero derivamos del sapiens, ¿no? Ujú. Y luego estaba el Nendarteleutus, no me acuerdo cómo se llamaba, los antecesores al sapiens, o los que eran diferentes a sapiens. Había uno que se llamaba, es que no me acuerdo el nombre griego, pero es hombre que vive en el terreno solo, o el hombre del hielo, o el hombre alto, ¿no? Es lo que se tratan de dar los nombres. Bueno, dice que Sapiens, güey, era el más intolerante de todos. Era el cerebro más grande, o sea, el más inteligente. Es el que tuvo la revolución cognitiva, pero el Sapiens más intolerante, güey. No toleraba. Mira, por ejemplo, con el Homo erectus, pero creo que ese ya no les tocó. Bueno, supongamos el que una especie diferente a Sapiens, güey. Se me olvidó ahorita el nombre. Era muy parecido a Sapiens, güey, entonces no lo podía dejar pasar. Pero también era tan diferente que no lo podía dejar vivo. Lo que se cree es que Sapiens asesinó a todas las otras razas de seres humanos. Porque no toleraba un ser diferente a él. Y después viene el comercio. Yo tengo pieles, tú tienes carne, ¿ok? Entonces yo que tengo la carne, estoy buscando herramientas, pero tú solo tienes pieles. Pero yo quiero tu carne. Entonces, si tú no me das la carne, cuando vea dónde vives, voy, te mato y te robo la carne. Porque, porque así es el humano. O sea, yo lo necesito, pero no tengo herramientas, entonces no puedo comerciar contigo. Así que, ¿cómo es la forma para yo obtener lo que tú tienes? Pues matándote. Entonces era lo que pasaba. A menos de que hubiera un acuerdo como, por ejemplo, yo sí tengo herramientas y tú tienes carne, va. Pero esta herramienta cuesta la mejor parte del animal cazado. Y tú dices, va pues. Entonces se lo daban. Y había un punto en donde tú vendías todas tus herramientas o todas tus armas. Y llegaban y te quitaban lo que tú les habías vendido. Por eso dicen que el comercio se tiene que basar en la confianza, güey. O sea, la moneda y todo lo que existe se basa en la confianza de, te voy a dar esto, pero voy a confiar en que no uses esas herramientas conmigo. Y así se basó, tal cual, el comercio en confianza, güey. Ahorita confiamos en que un papel tiene valor, güey. En el momento que le perdamos confianza va a valer. O sea, si lo ponemos en ese ejemplo tan primitivo, Ujú. toda la gente que donde es legal comprar armas, podrían ir a una tienda, comprar un arma, ya que paguen, matar y volverse a llevar su dinero. Porque sí, el comercio está basado en una relación de De confianza. Sí, sí, sí. confianza. Ajá. Y pues mira, después de mira, las guerras, pues tocando la Segunda Guerra Mundial para ya entrar directamente a la medicina, pues desde la Primera Guerra Mundial pues ya hubo algunas revoluciones en cuestión de medicina, güey. Como tú dices, la higiene, ¿no? Las vendas, el saber qué tipo de venas, por decirlo así, arterias son importantes en el cuerpo humano, qué partes del cuerpo humano son las esenciales para proteger en una guerra, porque Para hay, sobrevivir. hay partes que, pues, no, pues por ejemplo, me dispararon aquí, güey, pues torniquete, güey, evitamos que haya un mayor flujo de sangre hacia el brazo para que no haya pérdida, por decirlo así, pero mientras mantengamos los órganos aquí intactos, todo bien, la cabeza, güey, eran La un, garganta. los alemanes eran unos putos genios, güey, sus cascos son los mismos que se usan en la época. O sea, ellos pensaron en tapar la nuca, las orejas, güey, y así. Y le das de cuenta que la de los ingleses, su casco era como un plato, güey. Nada más. Y el de los americanos igual era un casco sin protección en esta parte. El casco alemán, güey. Bueno, la tecnología alemana para la guerra, güey, era como que la mejor, güey. Empezaron a usar el radio para la guerra, güey. Ellos creo que empezaron a usar el radar o empezaron a evadir el radar. Ah, sí, güey. Ellos encontraron la forma o descubrieron el radar, no me acuerdo, porque ellos fueron los que empezaron a bombardear de noche, güey. Tenían una máquina, güey, que encriptaba sus mensajes para que nadie pudiera descifrarlos, que es el código Enigma. O sea, los Ujú. alemanes, quieras o no, güey, eran unas pistolas para la guerra. Es más, los alemanes podríamos decirlo, güey, que son los descendientes de los vikingos o de los, sí, vikingos o bárbaros. Son de los, por decirlo así, de las tribus o Las civilizaciones nórdicos, más los escandinavos. letales de la humanidad. Sí, pues sí, porque cuando era la época vikinga, pues ellos, los vikingos, iban y atacaban imperios completos. Ya después las siguientes civilizaciones atacaban por ciudades y así iban haciendo una conquista del imperio. No iban directamente al imperio y le daban en la madre a todos. Eran como más estrategas y por partes, sacar a fuerza bruta
Y pues hasta la cocina, carnal, hasta Es que donde se tengo pueda. entendido que los bárbaros, güey, hay un ejército. ¿Has escuchado hablar del ejército de los uno? De los uno eran asiáticos. ¿Has visto la película de Mulan? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tila? Ándale, los uno, güey, tengo entendido que los bárbaros casi se los chingan, güey. Así de cabrones eran, güey. O sea, los bárbaros son los vikingos. Pero es que hay diferencia. Por ejemplo, vikingos son de la parte norte de... Por ejemplo, es que antes las islas nórdicas creo que era lo que ahora es Inglaterra. Es bien confuso ese pedo, ¿no? Los vikingos son de esta parte de acá del norte. Son los nórdicos ingleses de tal. Y los bárbaros son los que ahora son de Alemania, pero parte de... O sea, es un revoltijo. Entonces, para generalizar, yo les digo bárbaros. Pero en bárbaros y vikingos podríamos decir que son los mismos. ¿O no? La ¿Qué? neta no sé. Sé que los vikingos son de, del norte, de las Europas, pero de los bárbaros no tengo como esa parte. De la, Pero sé que los dos hacían un desmadre. De la medicina, ¿qué más investigaste, güey, para ver de qué más hablar? Porque yo solo sé de guerra. Quiero contarte la historia de cómo llegó la acupuntura Hasta pues podemos hablar de la América. peste negra, güey, o hablar de cómo los griegos fueron los padres de la medicina, güey. A ver, antes de Los, que... grie- ¿Eh? los griegos y los persas tuvieron unas guerras de medicina muy cabronas porque se peleaban por ver de quién era ese descubrimiento. Güey, Y eso fue por la época de la película, donde está basada la película de 300. ay, nunca la Más he o menos. visto, me la han recomendado un chingo, güey. Yo tampoco lo he visto, pero sé que por esa época hubo guerras médicas, le llaman, o la guerra greco-persa. Ujú. Y en ese momento, pues, ellos estaban como peleando por pues, ver quién promovía los avances. Y pues, como lo vemos en la historia, pues, los promovió los Y griegos. los griegos. Oye, pero tu historia no me va a decir algo sobre la... ¿Por qué hay una serpiente en el logo? No, ¿No? entonces déjate cuenta esa y ya tú sigues con la historia. Se supone que si ves que el logo o la imagen de medicina es como una serpiente que cruza, no me acuerdo qué madre, ¿sí la has visto? Sí, como en un báculo. Ajá. Mi hermano estudia medicina y no sé si creerlo o si es real, pero dice que la serpiente es que antes, así como tú dijiste justamente, por eso me acordé, es que antes la medicina era muy secreta, era solamente de los grandes sabios, de los grandes maestres. Entonces dice que antes metían las recetas y todo lo de enfermedades en una caja, güey, con una serpiente adentro, güey. Para que cuando quisieras robarte lo que, pues los secretos o la información, güey, abrieras y pum, una serpiente. Pero, pues yo supongo que sí, güey. Ahora, cuéntame tu historia, güey. Estoy emocionado por escucharla. Te voy a contar la historia de una parte de la pseudomedicina, que es la acupuntura, Ujú. de cómo es que llegó pues aquí al occidente, porque pues es medicina oriental. Sí. Haz de cuenta que pues había un hombre que pues la neta era adinerado y era importante y estaba en un viaje buscando la cura pues para su enfermedad. Su enfermedad era la apendicitis, pero ya era por una época, creo que ay, la neta no sé cuándo, pero ya pues se sabía cómo curar la apendicitis, O pero sea, pues todavía era, sí, ¿mande? siglo. Después, antes o después de Cristo. Yo creo que con eso Ah, nos después vamos. de Cristo. Después de Cristo. O sea, vamos a Sí, poner un ya, 1800. sí, Ah, va, va. sí, ya se sabía curar la apendicitis. Ah, ok. Sí, ya había anestesia, como 1920 tal vez. La neta no lo anoté, pero lo investigué. Entonces, cuando estaba yendo en el viaje, pues él sufrió como un ataque en ese momento pues de que se andaba muriendo por su apendicitis y les dijo que al chile pues no lo fueran a curar con la medicina tradicional, la medicina oriental y todo y la medicina moderna, que no fueran a usar pues cirugía, que pues él estaba buscando curarse con acupuntura y que él se iba a curar con acupuntura. Fue en Y mil pues para quinientos que cincuenta y cuatro ¿En qué? 1554 cuando ya se descubrió que era la apendicitis y todo eso. Como ponen esas fechas. O sea, sí, hace un chingo, güey. mil Sí, güey, pues ya, quinientos es hace un chingo, güey. Bueno, entonces el caso es que que este vato, pues ya les hizo prometer como a la gente que estaba ahí que pues no iban a tratarlo por la medicina moderna, y Ujú. pues obviamente le dijeron que sí, porque pues lo querían salvar, ¿no? Y pues ya lo anestesiaron y le realizaron una cirugía y todo el pedo, y pues quedó bien. Y ya que regresó acá a nuestro continente, que regresó al oriente,
pues andaba, dice, no, pues que yo fui a China, me hicieron acupuntura, porque pues obviamente le dijeron para que se la creyera y se estuviera en paz. No, pues que sí te hicimos acupuntura. Y ya el vato estaba así como, no, pues que me curé con acupuntura, de apendicitis, estaba en un viaje, me intercedieron así como de emergencia, estuvo indoloro, pero pues porque ya había usado la, pues, ay, la anestesia. Entonces, pues el vato salió bien. Y así fue como la llegada de la acupuntura aquí. Y para quedarme dentro de eso de la acupuntura, hay como tres sesgos que explican el como por qué la acupuntura puede llegar a servir. Y sería por la teoría de compuertas, por las endorfinas y por ser un placebo. La parte de la teoría de compuertas es que, pues, es por la estimulación de los nervios sensitivos y hace que el camino, el dolor se encamine a otras partes y que duela menos, porque, pues, como son agujas, entran, sí, como ya se conocía el cuerpo humano, entraban en partes de nervios específicos y hace que encaminen el dolor hacia ciertos lados. Pero pues eso es una hipótesis. Mira, yo no sé nada de esto. Es algo que investigué así, pues yo creo que pues tampoco sabemos mucho. Si alguien nos quiere ilustrar más, porque pues tenemos compas que estudian fisioterapia y sabemos que hacen punción seca y también es por el uso de agujas, no sé bien cómo funcione, pero te la clavan en el músculo y liberan la presión, la Güey, presión o lo que está imagínate dentro del músculo. lo primitivo que eran antes, o sea, eso de que en las caricaturas tú veían que agarraban un bate, güey, te daban un putazo en la cabeza para después hacerte lo que tenían que hacerte, güey, no era broma, güey, o sea, sí, No, pues sí no. llegaba a pasar, güey. Y tú cuando veas bueno, yo que ves películas o series o documentales donde el vato agarra la botella de vino, güey, se la empina macizo y dicen, órale, pues, dale, güey, o sea, neta, Ajá. embriagaban a las personas para empezar con el proceso. Güey, pues así salió la maniobra de Heimlich, la que es para que alguien no se ahogue. Era un vato doctor que pues este señor quería como hacer una aportación grande a la medicina y estaba busque y busque como con qué darle. Y un día pues se le ocurrió que para poder pues, destapar aquí, abrir la tráquea y que pudiera salir lo que te estaba obstruyendo, pues era de esta manera, como hacer presión en el estómago, luego en el esófago, luego encontró la técnica, pero para poder hacer el estudio, agarró unos corgis, los perritos, y los, ¿cómo se llama? Así como tú dices, los embriagaba, les daba ron o whisky a los perritos, no me acuerdo, y con ellos empezó a practicar con un tubo, y cuando vio que el tubo podía salir, porque pues era un tubo porque eso pues sí lo podía sacar de su boca. Cuando vio que el tubo podía salir, lo empezó a intentar con carne, los empezó como a ahogar con carne y ya los empezó a sacar y así nació la maniobra de Heimlich. Güey, y esto ya fue en los 1920, 30. O sea, el vato, ese señor acaba de morir en 2016. O sea, no es algo, eso ya es muy de nuestra época. Piensa que en los 30 todavía no sabían cómo cómo salvar a alguien de asfixia y que hasta la Cruz Roja promovía que la manera correcta de salvar a alguien de una asfixia era con palmaditas en la espalda, que para que pudiera pues volver a respirar. O sea, está cabrón, güey. Güey, no, el apendicitis se descubre en el año 1500, bueno, 1555, güey. 25 años atrás, güey, Leonardo da Vinci había pintado la Mona Lisa, güey, el Imperio Azteca había caído, güey, y ahorita estoy buscando cuándo se encontró la cura, pero no estoy seguro. Aquí sale que en 1843, güey. Dice, el apéndice fue descrito, Es más, dice que el apéndice fue descrito el apéndice fue descrito por Berengario da Carpi, güey. En el año 1521 se observó claramente en las descripciones de anatomía de Leonardo da Vinci, güey. Estaría bueno que luego leyéramos bien ese texto, güey, para sacar la info, porque imagínate si apenas bueno, creo que más bien apenas se descubrió que el apéndice existía en 1555. Luego, para saber cuándo se descubrió la apendicitis, güey, y luego cuándo se inventó la cura. Pues es que vea, antes todo lo atribuían a que era pues cosa de los dioses o de una mala fortuna porque habían Ya obrado mal. sé, güey. Era como,
tu papá está enfermo porque tu hijo, Es gay. robó, porque tu hijo es gay, ajá. O sea, se enfermaba como el señor de la casa o la mamá, la señora de la casa, Ujú. y le decían, no, pues llamaban al doctor del momento, el doctor del momento era sacerdote, era el banquero, era el doctor y era el presidente del pueblo, y les decía, no, pues que esta enfermedad es porque su hijo peca de adulterio con otros hombres. Sí, Y güey. el hijo así como, de, no mames, Jesús, pues, perdón. Hay algo que me caga, güey, Y luego trataban de curar al hijo. Pinches que judíos. no puedo tolerar, como por ejemplo, no me había dado cuenta que traía una playera como de troyano, Mm, eso es espartano, creo, güey. espartanos. Pues es que la religión en aquella época era, no, es que Dios castiga, Dios no sé qué, y prohibían la transcripción de la Biblia a otro idioma porque eso se consideraba blasfemia, güey, de lo peor, o sea, querían que la gente viviera, güey, es que yo sí tengo una pelea muy grande con la religión, pero tal vez de esa época, esperemos si ahorita ya no. Sí, güey, prohibían un chingo de cosas y con eso mantenían a la gente con miedo para que hicieran caso, güey, neta. Siento que la iglesia de aquel entonces estaban las peores perversiones inmundas que te puedas imaginar, violaciones de niños, güey, tal vez comían humanos, güey, o sea, como podían hacer lo que quieran, güey. Yo creo que la iglesia de aquel entonces, güey, estaba llena de perversiones a lo cabrón, güey. Güey, pues fíjate, cuando se instauró bien como la Iglesia Católica Cristiana, por ahí de la Edad Media, es pues es el punto como muerto de la historia, es donde menos avances se han tenido. Es de donde también menos pensadores han salido porque la gente vivía reprimida y con miedo. O sea, ahí también tuvo las mayores enfermedades, la peste. Güey, eso pasó en la Edad Media y fue cuando yo creo que hasta donde yo sé, es como el periodo histórico Ujú. en el que la Iglesia Católica Cristiana es en la que ha tenido como más fuerza y auge y control sobre las masas antes de que empezaran pues otra vez a tratar de ver por sí mismos, porque fue cuando, no sé, cuando lograron como convencer a todos por esta parte del miedo. Entonces, pues ya. Y eso pasó en la Edad Media. No, güey, y creo que la peste negra fue antes de la Edad Media. Porque la peste negra fue en 1300, o sea, fueron 200 años antes de 1500, es que 1500 fue Edad Media. Fue antes, güey. No, no, es que la religión católica se impuso, bueno, católica o cristiana, o hebrea, pues vamos a dejarla como la hebrea, que no fue el judaísmo. Fue cuando Roma tenía su mayor apogeo, güey. Y como había mucha pelea entre religiones, pues los creyentes del Islam, los judíos y los cristianos hebreos, creo que era, pues peleaban, güey. Y los griegos, güey, no te vayas tan lejos, pues también tenían sus dioses. Entonces era una pelea por creencias. Entonces creo que fue Constantino. Sí, creo que fue Constantino el que impuso como ley oficial del Imperio Romano la religión católica. La verdad no recuerdo bien. Y fue cuando yo dije, este hijo de su puta, ¿por qué no escogió una mejor? Imperio Romano Simón. Y ya luego fue que pasó lo de Jesucristo. Es que es un desmadre con las fechas, güey, la neta. No se puede, no puede haber la religión católica sin Jesucristo. Más bien, ajá, exacto, no puede haber religión católica sin Jesucristo. Entonces fue después de Jesucristo, güey. Sí, por eso en Sí, la Edad porque eso no Media habría fue sido la cuando fue judía. el apogeo de la religión cristiana católica. Y fue cuando hubo como todo el control. Por ejemplo, yo una vez estaba viendo un documental y estaban hablando justamente de, en aquel entonces, por ejemplo, justamente que decías de los dioses. Creo que era la epilepsia. Se creía que era una posesión demoníaca por las Ay, convulsiones que todas llegaron a dar. las, todas las enfermedades psicológicas eran Ujú. posesiones demoníacas. Exacto, y nunca se habían puesto a observar un cerebro, cómo funcionaba un cerebro, pensaban que pues era castigo de los dioses, justamente lo que tú decías. No me acuerdo qué doctor o qué científico fue el primero que estudió el cerebro humano y dijo, ¿saben qué? Esto es una enfermedad y no tiene tratamiento tal, pues se creía que era incurable. La verdad, o sea, creo que no es curable, pero está tratable. Ese capítulo estaba muy bueno, pues justamente habla como, por ejemplo, de la rabia.
o de los tipos de virus, cómo atacan, cómo los virus son tan inteligentes que llegan y atacan, por ejemplo, el sistema cártico límbico para cambiar tu sistema, para cambiar tu estado de ánimo, volverte violento y piensen que esa persona está poseída porque es muy violenta y luego cómo empiezan a, hablando de la rabia, segregar esta espuma, güey, para que el perro denote más violencia, ¿no? Algo así explicaba, güey, hasta que mordía a otra víctima y se seguía propagando el virus, güey. Sí, la rabia por esa parte pues es para denotar más violencia y para que dentro de ahí pues estén como todas las bacterias que van a contagiar ese virus, bueno, todos los virus para contagiarse cuando se transmita por la saliva. Pero es que sí, ay, todo lo intentaban también curar con lobotomías, que si te dolía la cabeza intentaban hacer una incisión para liberar la presión. Este, también por ejemplo, en Peaky Blinders, ahí te muestran cuando alguien está embarazada. Es así como, estás embarazada, ya no tomes estos alcoholes que tienen más porcentaje, ya solo puedes tomar esto. Era así como, si ya estás tomando este whisky, porque ahí toman mucho whisky. Esas le dicen, en un capítulo, una chava está embarazada y le dice, oh, ya no deberías estar tomando whisky. Se lo quitan y le dan una cerveza y le dice, ya deje de fumar, porque pues era total desconocimiento. Y, Güey, y justamente hace poquito leí algo que se llama alcoholismo fetal. Haz de cuenta que el alcoholismo fetal puede causarle problemas al niño, puede causarle alguna deformación, problemas de aprendizaje, güey, problemas pues al niño en su futuro. Y te dicen, puede que la madre se haya alcoholizado varias veces en el embarazo y fumado y lo que tú quieras y el bebé nace sin problema. Pero al igual que eso, hay una madre que tal vez solo se tomó una cerveza porque no sabía que estaba embarazada y su hijo nació mal. Se llama alcoholismo fetal, güey. Justamente hace poquito lo encontré y es como de, es preferente que mejor no tomes ni una gota, güey. Porque no es la cantidad, no es nada, güey. Es simplemente, vamos a decirlo, suerte o no. Es como el cigarro. Dicen que si tú fumas, güey, o sea, sí te da cáncer, güey, porque estás fumando un chingo, pero dicen que puede que fumes solo un cigarro, güey, y ese cigarro es el que te cause el cáncer de pulmón, porque solamente necesitas que conecten con las células cancerígenas y se sigan segregando, y hay gente que, por ejemplo, fuma toda su vida y no muere de cáncer pulmonar, o sea, puede que mueran por otras cosas, obviamente, pero con un cigarro puedes obtener el cáncer de pulmón, o sea, obviamente no sé si esté correcta esa información, pero pues para qué jugarle, ¿no? nada de lo que estamos diciendo puede ser correcto. Tal vez todos estamos diciendo pura estupidez, pero está entretenido Uy, para creo que nosotros. te moviste el micrófono, ¿verdad? Sí, un leve Es por. que te escuchas más bajo. Hola. Así no, yo aquí le subo. A ver, ahora otra vez. Aquí estoy, uno, dos, Ah, tres. ya, ya, güey, ya. Aparte, como humanos, entre más raro y apantallador veíamos algo, decíamos, eso es nuevo, debe ser seguro. Y también algo que escuché es que, pues, toda la medicina ancestral y tradicional, a pesar de que, pues, obviamente vemos la estadística y vemos que la tasa de mortalidad o la expectativa de vida, más bien, ha subido mucho con los últimos avances de la medicina. En, ponte que antes era de 60 años y ahorita es de 90. O sea, no sé por qué tenemos la idea de que esa medicina podía ser como mejor si vemos que antes se morían a los 60 y ahorita te mueres a los 90 y Mames, pues, güey. y pues dicen, voy a acudir a esa medicina que hacía que no curó las enfermedades, que ahorita la medicina moderna sí puede curar. Pero es que yo ahí también como que me entro en una contradicción porque yo sí soy como de, la herbolaria te puede curar demasiadas cosas y los remedios, y me gustan los remedios y tal vez eso es hasta un placebo para mí, porque como creo y me gustan, No, me, no creo. me Yo sí digo ayudan. que sí funcionan. Mira, te voy a echar la mano. En Sapiens dicen, cuando en cierta tribu la niña llegaba, a poner tú a 15 años, estaba más cerca de vivir 20 años más. ¿Ok?
O sea, si ya llegabas, por ejemplo, a los 15 años, vivías 20 años más. O, por ejemplo, llegabas a los 10 y puede que nada más tengas una esperanza como de otros 2 o 3 años. Pero si ya llegabas a los 15, es una suposición porque no me acuerdo bien del texto, vivías 20 años más. Entonces la señora o la que llegaba a tener 40 años también ya aseguraba vivir 20 años más. Porque de una u otra forma ya habían generado defensas para aquellas enfermedades por las que se morían. Por ejemplo, el niño que nacía tenía que llegar a fuerzas a los 10 años o 6 por decirte algo, para ya decir, ah, va a seguir vivo. Porque no llegaban ni a esa edad, güey. Morían al instante. Y justamente tocando eso de la medicina, güey, es algo que yo no sé cómo sacan los medicamentos hoy en día, ¿ok? No sé ni puta idea de cómo sacan lo de las inyecciones y antibióticos, o sea, ni puta idea. Pero de lo que sé es que empezaron sacando de las plantas y cosas así. Por ejemplo, güey, hay algo muy curioso que me mama, es como, por ejemplo, cuando inicia la temporada de otoño y invierno, se empiezan a segregar frutas con vitamina C, que es la mandarina, la naranja, no sé qué, o sea, como hay frutos que Guayaba. ajá, hay frutos que tienen su temporada y con esos frutos Ajá, por temporada. haces lo que tú dices, el remedio para las enfermedades que se presentan más en ese tiempo. Güey, por ejemplo, ¿cuántas veces no te has enfermado del estómago, que estás tapado o empachado, lo que tú quieras? Y puedes tomarte el medicamento que tú quieras, güey, pero ¿conoces el té de estafiate? Sí. Pues un té de Sabe estafiate, bien güey. feo. Ajá, sabe bien feo, pero, güey, te lo Pero tomas y te ajá. limpia todo y tú dices, a la madre, güey. O sea, ni qué Pepto, ni sé qué es o ni laxantes, Pepto Bismol, a la chingada, güey, un té. O este famosísimo té de limón, güey, para cuando tienes algo en la garganta con miel, güey. O la tos, güey. Mi abuelita me lo curaba con un té con limón, güey, y tos, güey. O sea, yo te puedo decir, Canela. me cagaba, güey. Pero me quitaba la tos, por decirlo así. No como tú que me dices, es que tal vez es placebo. Pero es que de niño no te sirve lo placebo, ¿me topas? O sea, de niño como que no tienes esa conciencia de decir, ah, me voy a tomar esto para curarme, si no te lo dan y hace su efecto, güey. Pues te lo está diciendo tu abuelita y de cierta manera, ¿cómo no te va a convencer? Es tu abuelita, a veces con todo el amor del mundo. Exacto, güey. También pues yo cuando ando me siento como malo de la panza. Ujú. Aquí yo ya me hago un té de hierbabuena con bicarbonato y el bicarbonato pues sí me hace como empezar a repetir y siento que me empieza a trabajar la barriga, pero pues no sé de dónde se obtenga el bicarbonato y no sé si eso sea o es la hierbabuena, pero yo sí creo en remedios. ¿Qué es el remedio más extraño que has hecho para curarte de algo, crees? Ah, ¿cuál es el remedio más extraño, güey? Ujú. El remedio más extraño que me he chingado. Bueno, es que no es remedio como tomado, sino mi mamá cuando yo estaba chiquito y me enfermaba de la gripe o me daba calentura. Ah, pues cuando estás enfermo de calentura así que te hacen tu baño con alcohol. Y el otro, güey, para bajar de la temperatura, tus mamás no te bañaban sin alcohol, alcohol etílico, No, etílico. Ya ves que no, cuando, háblame de eso. ya ves que cuando te pones alcohol en el cuerpo, luego sientes muy fresco. Ujú. Pues era como que para ayudar a bajar la temperatura, creo, o sea, la verdad no me acuerdo. O te bañaban con agua fría, pues, ¿no? Mi mamá Es cuando, así. por ejemplo, estábamos enfermos de la gripe, con una pomada, que no sé de qué haya sido o de qué sea, te la ponía en el pecho, así como tipo Big Vaporru, pero era como casera. Te la ponía en el pecho, en la Como espalda, una güey. pomada de eucalipto Ajá, y con unos trapos los planchaba, así y que caliente. quedaran calientes. Ponía uno en la espalda, uno en el pecho, uno en las pies, güey. Y hacía dos, tres veces y luego te ponía otros y te decía dormir, güey. No mames, el día siguiente amanecía como si nada, güey. O sea, no Oye, es sé que qué pedo, pero ya amanecía bien. y ahorita que comentas de eso, también a mí no me la hacían sí me untaban también así, con una pomada de eucalipto, Big Vaporub o de ese estilo, de esas que son frescas. Y una vez vi al doctor Vic, al vato de YouTube, no sé si lo has visto. Ese güey me cae mal. Pero sí, sí lo conozco. Bueno, ese vato que dijo que pues al chile el Big Vaporub solo estaba fresco y pues te ayuda a destapar la nariz.
Así como, no mames, me he curado muchas veces con eso. Por eso te digo que quién sabe dónde cae el placebo. Y a mí también cuando andaba como malo de la garganta o así, me tocó que a mí mi mamá, mi abuelito, su papá, el remedio que hacía era pues agarrar plátano macho y dorarlo y las cáscaras como hervirlas y ya que estuvieran calientitas, ponérnoslas en las plantas de los pies, vendarnos, ponernos los calcetines y acostarnos. El día siguiente amanecíamos bien de la garganta, también así. Es que también tiene sus efectos como de, no, pues hay un equilibrio térmico y la bacteria posiblemente no resiste, pues. Pero es que sí es lo que yo a Sí, veces pero no, todos son hipótesis, ajá, pero funcionan. es que yo lo que no, es lo que posiblemente no tolero de de los médicos, es como de, de los remedios caseros o de los homeópatas, como que de cierta forma sí los subestiman, o sea, como que ellos como que como ya saben cómo funciona el cuerpo humano, de una u otra forma sí dicen, ah, son pendejadas, esto pasa por esto y por esto y por lo otro, y solamente se cura con tal medicamento de inyección, o sea, sí, Y lo hacen con justa razón, o sea, está ¿cuántos años bien. no necesitan haber estudiado para poder decir eso? Ay, exacto, pero sí, pero lo que lo que yo digo, si la civilización humana vivió tanto tiempo con remedios caseros y llegamos, entonces es como de, pues por ejemplo, lo que dicen de que la cura del cáncer o el del SIDA o de muchas cosas como que existen ciertas frutas, o sea, eso sí como que se me hace muy pero muy descabellado, pero ya cuando entras a esta idea, es que no puedo decirle como teoría conspiranoica, sino es una teoría pues válida o es como un pensamiento crítico de hay estudios o bueno, hay papeles donde Pfizer o P&G, no me acuerdo cuáles son de la salud, creo que son las dos, contratan asesores, ¿cómo se les llama a los que hacen para que tengas más ganancias? Ujú. Financieros. Asesores financieros que dicen, ¿es rentable venderle curas a nuestros pacientes o solamente tratamientos? Y entonces ahí en esos papeles te dicen que Pfizer o P&G, no me acuerdo cuál de esas empresas farmacéuticas gigantes, prefieren venderle tratamientos a las personas con cáncer que la cura, porque así por lo menos tienes asegurada cierta cantidad de dinero. Es el problema de capitalizar la salud. Debería de haber como cosas que no se capitalizaran. Y sé que hay como pues consejos de mundiales de la salud, así Ujú. como Es que, aplica la ONU para pues, los derechos humanos. por ejemplo, justamente eso, güey, es que tal vez ni siquiera es problema, o sea, ¿qué tal? Podríamos decir, no, pues que haya más leyes, pero sabemos que el capitalismo supera el Estado, lo supera por muchísimo. Mira, una, La ganancia. ajá, o en Monterrey que está esta cementera o aquí bueno, supongamos un lugar donde haya muchas industrias y tú sabes que esas industrias despiden ciertos gases o ciertas cantidades de polvo que a las personas conforme pasa el tiempo les va a causar cáncer de pulmón por tanta inhalación de esas sustancias. Entonces tú como Estado le vas a decir a esa empresa, oye, ¿sabes qué? Ya no puedes trabajar todo el día. Solo vas a solo puedes trabajar 8 o 16 horas al día. Vas a reducir pues todo. Entonces la empresa va a decir, ah, o sea, tú vas a ser culpable de que reduzca mis horas, así que voy a tener que despedir a mis empleados, reducir los salarios porque Luego no voy a bajar producir. la tasa de trabajo, va a aumentar la delincuencia porque ya no va a haber así. O sea, todo lo justifican. Y el Estado pues no está dispuesto. Entonces las reformas ya vimos que no. ¿Qué otra podría ser? Dejar de evitar que exista el almacenamiento, o sea, Sí, es como de... Es que es, por ejemplo, yo ahorita que he estado leyendo sobre que la moneda, creo que es el siguiente tema que vamos a tocar, y el comercio, se me hace muy absurdo la persona que tiene 150.000 millones de dólares y quiere 160.000 millones de dólares. ¿Para qué quieres más? ¿Topas? O sea, ¿qué mejor vida te vas a dar con otros 100 millones de dólares? O Ya sea, pues comprar todas las curas de todo. no, pero Y, ya las puedes tener con 150.000 millones de dólares. y por eso ya puedes comprarlas todas, puedes tener. Ya, o sea, vamos a suponer, o sea, a mí 1 millón de pesos pues, me cae de comadre, me cambia pues mucho la vida, güey. Pero una persona que tiene 1.000 millones, güey, ¿de qué le va a servir tener otro millón? ¿Qué tanto le va a cambiar su vida 1 millón? Pues fue lo que mucha gente tocó cuando cayeron las acciones de Facebook, ahora que pues, se cayeron los servidores. Ves que pues las acciones cayeron 5% pues porque se fueron a la verga todas las aplicaciones
que estaban pues, funcionando por Facebook. Es como de, pues sí, ok, cayeron 5%, pero pues eso, en realidad, aunque se vean millones de dólares para la empresa y para Mark Zuckerberg, pues la neta, él lo ve, él lo ve en un porcentaje, es un 5% para él. O sea, si lo comparas con que el otro 95% de su capital está ahí, pues no le hizo nada. No, y chingate esta, güey. Las guerras ahorita, las guerras ahorita son informáticas, son por medio de la comunicación, güey. O sea, llegó un punto en el que ya no ocupas mandar soldados, contratar ejércitos rebeldes para la desestabilización de un país. Solamente necesitas patrocinar una Muy buena campaña forma. por medio de una red social para desestabilizar un país, güey. Eso es lo Ya más sé cabrón. lo que puedes hacer con simple marketing ahorita. El internet es consecuencia de la guerra, los automóviles son consecuencia de la guerra, güey. La revolución de la energía nuclear fue gracias a la guerra. Los buques de guerra, los buques pendejo, los portaaviones de guerra funcionan con energía nuclear, güey. La radio fue inventada gracias a la guerra, güey. La televisión, güey, los celulares, güey, el GPS, güey. Dime algo, güey, que El te haga la código, vida más fácil, güey, que no haya sido gracias a la guerra. el conocimiento personal. Exacto, pues puede ser. Ah, pues yo creo que por aquí podemos dejar este capítulo de la guerra. La verdad ahorita no traía tan fresco el tema, pero creo que lo abordamos muy bien, hablamos de lo bueno y de lo malo. Todos sabemos lo malo de la guerra. Pero bueno, entre comillas. Ajá, todos sabemos lo malo de la guerra. Pero como quien dice, no puede ser todo de un solo color. O sea, si hay algo malo, tiene que venir algo bueno. Gracias al... Ay, güey, es que no puedo decir gracias a... Por culpa de aquellos sujetos con un pensamiento antisemita. Ah, es que no sé si puedo decir nazis, güey, luego nos van a dar otro Shadowban. Gracias a los nazis, gracias, no, pendejo. Por culpa de los nazis, güey. Consecuencia. Una consecuencia del antisemitismo alemán fue que se hubo un descubrimiento abismal sobre el cuerpo humano. Porque es real, o sea, güey, sabían, gracias a esos experimentos oscuros que hacían que metían a una persona en una plancha y la empezaban a torturar, a meterle cosas, a picharla, güey, supieron dónde se segregaba o qué partes del cerebro se activaban cuando sentías dolor, cuando sentías placer, cuando sentías tales cosas. Pues así, yo creo que fue horrible para esas personas, pero gracias gracias al sacrificio lamentable de los judíos y de no solo los judíos, de muchas personas, es que la medicina avanzó como tal. Y mira, se va a escuchar racista y bien ojete, pero qué bueno de una forma que el antisemitismo nazi creció como creció, güey. Porque así nos dimos cuenta de lo horrible que es una persona nefasta, racista, podría decir clasista, pues, y que se sentía superior a los demás. O sea, te diste cuenta de lo malo que puede llegar un pensamiento racista, o sea, hasta dónde puede llegar. La Segunda Guerra Mundial es la guerra del racismo, güey, porque los estadounidenses eran racistas con todo el mundo, con los japoneses los subestimaban, o sea, les daban asco a los japoneses, y los japoneses pensaban que los americanos eran pendejos, estúpidos, de lo peor, güey. Los alemanes se sentían mucho mejor, no pensaron que, güey, los franceses eran para ellos sus perras, güey. Polonia fue tomada como sus perras. También subestimaban a los rusos, solo les decían los borrachos, güey, comunistas, güey, y ve. La Segunda Guerra Mundial fue la guerra del racismo, güey. O sea, esa pelea se peleó porque eran racistas, güey. El que aventaran las dos bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki no fue como de, es que ya hay que parar la guerra, güey. No, fue por un asco que le tenían hacia los japoneses, güey. Un sentido de supremacía como raza, Sí, güey. cuando en realidad todos nos ponemos los pantalones de la misma manera, Ah, todos güey. tomamos agua de la misma manera. Es como dice, güey, es que hasta que cuando no entendamos que somos una sola especie, realmente somos una sola especie, no vamos a dejar de pelear entre nosotros. Hasta que salga un humano que salgan garras y que pueda volar. Hasta que salga otra especie o sea, como quien dice, un mal común que tengamos que combatir. Sí, güey.
Ay, se me olvidó qué te iba a decir. Ah, sí, la segunda. Ay, pues por ejemplo, güey, de la guerra, Estados Unidos siempre se ha pintado como el bueno, ¿no? De las historias, como que ellos van y llegan en libertad y apoyan, güey, pero si te fijas, son unos malos, güey. Güey, pues es que siempre el que gana, aunque no ganen, Es el que escribe la se, historia. es el que escribe la historia. Allá cuentan las cosas diferentes siempre de cómo pasan, o por lo menos así no lo cuentan. También que tienen dividida pues América, que ellos se autonombraron pues América, Amos y o sea, que señores. ellos se identifican como americanos. Ujú. De hecho, esto lo escuché el otro día en Cosas, en el podcast de Jacobo Wonk y de Roberto Martínez, que estaban discutiendo Roberto traía arraigada la idea de que ponerse Estados Unidos de América sería como si yo llegara a agarrar un pedazo de tierra que no tiene nombre y dijera, ah, perfecto, aquí es República del Mundo y nos vamos, y los habitantes de aquí nos vamos a llamar mundistas. O sea, es como si yo quisiera generalizar todo y quedármelo para mí. Y pues me hizo sentido. Y lo más culero es que Lo, todas acepta- las tendencias nacen allá y lo se los aceptamos. copian. Ajá. O sea, Mira, es algo no correcto es que que... los criticamos y a pesar de eso queremos ser como ellos. No, güey, espérate, hay algo más culero todavía. Ellos decidieron, ellos, los países grandes, dijeron, no, ¿saben qué? Ya no se pueden invadir otros países. O sea, porque ellos ya lo hicieron. O sea, ellos, no sé, ya no se pueden invadir más territorios. Está prohibido, ¿eh? A partir de ahorita. Ya no puedes invadir otro territorio. Pero ya invadieron lo suyo. Ok, luego ellos mismos saben que no pueden invadir otros territorios. Así que empiezan a usar la cultura para invadir otros territorios, güey. Por ejemplo, nadie dijo nada cuando Estados Unidos empezó a mandar a su ejército a Vietnam, güey. Vietnam era un país libre, o sea, ellos querían ser, creo que sí querían ser comunismos y ellos estaban de acuerdo, pero güey, es una pelea estúpida, es como por ejemplo si ahorita, no sé, en la casa de enfrente quisieran poner, paneles solares, güey, ¿no? Y yo soy anti paneles solares y la verga, y voy y me meto, güey, no, en esta colonia nadie pone paneles, güey. Para empezar, si vemos directamente, yo me voy a sentar en Vietnam, al otro lado del mundo, güey, ¿qué te importa, hijo de tu puta madre? Güey, está en güey, si vieras Vietnam el cachito que era, güey. Luego Afganistán también fue lo mismo, güey. Los rusos y dije, no, hay que parar la, ¿cómo se le llama? El comunismo en aquellas tierras, güey. Es guerra contra el comunismo, guerra contra el socialismo. Güey, la neta, si te pones a ver, Estados Unidos ha causado las guerras más Grandes. letales. Ha causado las inestabilidades sociales más horribles, güey. ¿Cómo está Haití? ¿Cómo está Cuba, güey? ¿Cómo está Venezuela, güey? Ellos dijeron, o sea, con ellos no se comercia y nadie comercia con ellos, putos. Güey, ¿cómo está Afganistán, güey? ¿Cómo Güey, está? se la venden como si fueran, pues sí, como si fueran los héroes. O sea, lo podemos ver con Pearl Harbor, ¿en qué guerra fue esa Segunda. batalla? Fue el Segunda. inicio, fue con lo que ellos se armaron de valor para entrar a la Segunda Guerra Mundial. Porque Sí, Japón ok. se las declaró con ese ataque. Que pues esa batalla la perdieron y de esa batalla la cuentan como, sí, ok, perdimos la batalla, pero en realidad ganamos otra cosa, ganamos El ir a la pues guerra. que, ajá, ganamos motivación, encontramos patriotismo, o sea, le sacan la vuelta como a todo y no sé, lo usan para formar un nombre más patriótico Güey, fíjate. y llevar más pues, a esto en sus ciudadanos. Después de la Guerra del Golfo, cuando creo que se quitó a Omar Gaddafi. Bueno, la Guerra del Golfo, porque no sé si era Muammar Gaddafi, que no me acuerdo cómo se llama. Acaba la Guerra del Golfo. O sea, Estados Unidos regresa sus tropas. Luego Estados Unidos vio un potencial, una potencial explotación de los recursos de Afganistán, Irak e Irán. Bueno, Irán, Irak, ¿va? Petróleo. ¿Cómo hacemos para llegar allá? Ah, Afganistán. Ese fue un plan de la CIA. O sea, el 9/11, no quiero ser conspiranoico, pero el 9/11 no es que, vamos a decir, no es que tal vez fue planeado, sino simplemente se dejó que se atacara. ¿Me topas? Es como de el país más poderoso del mundo. Este fue que le impactaron dos aviones, uno en el Pentágono y otro que iba directo a la Casa Blanca por alguna razón.
4 aviones iban a impactar. O sea, obviamente no tienen, o sea, nosotros decimos, es que es otra época, no tenían la tecnología. Esos güeyes tenían la tecnología que ahorita nosotros tenemos, güey. Es como que no mames, va. La teoría dice que Estados Unidos se deja atacar para que haya un espíritu patriótico y declarar la guerra a Afganistán. Hay un documental que se llama 9/11, está en Netflix, buenísimo. Entonces es como de, tu corazón ferviente patriótico dice que esos malditos tienen que pagarlo. ¿Cuánta gente nos empezó a enlistar, güey? Y vamos a Afganistán y tú ves los documentos y las ruedas de prensa de qué quieren, qué se busca en Afganistán, güey. Fueron 10 años, 20 años, güey, y no había un objetivo, claro. Pues era capturar a Osama Bin Laden, pero no había, ¿cómo se le puede decir? Cuando cumples una misión, no había. Es una misión. No, cuando lo cumples. Resultados. No había resultados, no había resultados, no había resultados. Pero de ahí se agarraron para después saltar a Irán, porque ya tenían sus tropas allá, güey. Y fue cuando dijeron, ¿saben qué? En Irak o Irán, no me acuerdo, hay armas de destrucción masiva. A esos putos no pueden tener, está prohibido. Van, güey. Hay documentos, güey, documentales, hasta si quieres películas, si nos queremos ir a lo más absurdo. Que te dicen, güey, iban a bodegas, iban a bases militares y no encontraron ni una sola bomba, güey. Nada. ¿Qué fue lo que sí encontraron? Petróleo. Y es como que, güey, si nos ponemos a ver, Estados Unidos nunca fue un héroe. Siempre fue el villano. Sí. Y es nuestro vecino, lamentablemente. Y México está en una posición de soy neutral con todos, Ajá. le piden Porque, apoyo. porque estamos prohibidos. O sea, se nos tiene prohibido ser un país bélico. O sea, tenemos prohibido aumentar nuestro ejército de cierta forma. Tenemos prohibido tener cierta cantidad de aviones. Tenemos prohibido tener portaaviones. Estamos firmados en un tratado donde México no puede ni tener tanques, güey. Nada que pueda poner en peligro a Estados Unidos lo podemos tener así tal cual está. En palabras más, palabras menos. Se me olvidó cómo se llama ese tratado. El Tratado de No Proliferación de Armas. No, güey, es el Ah, ese es tratado de que se firmó en la Segunda Guerra Mundial, bro. Los tratados de Nigeria, algo así. Pero pues nada, güey. ¿Está algo más que quieres agregar? güey, está cabrón. Está caro en la vida. En que pues las guerras ahora se disfrazan como de operaciones para tratar de algo, pero siguen teniendo un fin de conquista. Tal vez ya no es de tierras, tal vez es de, como dices, de inteligencia, de datos, de recursos, pero ya lo disfrazan con nombres de operaciones o simplemente Información. lo ocultan, ajá. Qué tan sesgados estamos de la verdad y de lo que en verdad y de lo que en realidad está pasando en el mundo y en nuestro territorio? Ni siquiera lo sabemos. No sabemos la mitad de las cosas que pasan, a pesar de que estemos en una época de mucha información y sea más difícil ocultar las cosas, no sabemos lo que es información verídica, lo que es información falsa, lo que se deja salir o lo que sale porque sí. Simplemente ahora que pues estuvo lo de la que con lo de George Floyd en Estados Unidos, que estaban intentando entrar a la Casa Blanca y quemando. ¿Cuántas veces no viste censurado eso? O sea, que no pudiste encontrar información que estaba al momento porque estaba pasando en la noche. Yo sí, la neta, por puro morbo estaba como viendo qué pasaba y de repente fue como, ya no hay de información de esto. Ahora que pues en Colombia hubo guerrillas y que estuvieron pues desapareciendo gente a lo pendejo en Colombia, pues la manera, hasta mismas redes sociales. Mi banda favorita son colombianos y yo compartía mucho como lo que hacían como por dar a conocer el movimiento y los videos, güey, estaban culerísimos y, y por ejemplo, ponte que subió una historia haciendo un snatch y después resubió una historia de ellos o una publicación en la que se veía como todo el problema que está en Colombia. Y ponte que una historia tenía 200 vistas y la siguiente historia tenía 87. Y muchos videos ajá,
muchos videos de gente de allá que decía que ni siquiera tenían ya acceso a internet, que tenían que estar usando VPNs para poder estar como moviendo su señal geográficamente y poder estar accediendo a los datos. La policía se disfrazaba de civiles y salía a las calles. Sí, güey, es que mira, Eso es en nuestra época, güey, a principios de este año. el poder, una guerra o un ejército solamente se puede organizar por medio de la comunicación. Si un ejército o un conjunto de personas no tiene cómo comunicarse, están perdidos. La comunicación es fundamental en una guerra, por eso se atacan. Güey, cuando hay una conquista y se va a conquistar un territorio, primero son las redes de comunicación, segundo los suministros, agua, comida, y tercero, cuando menos se lo esperen, en la noche, pum, para adentro. Y justamente lo que tú dices, güey, el ataque al Capitolio y todo eso. Vivimos en una época donde antes no tenías información porque solo había pocas fuentes donde se daba información. Ahora hay tantas que no sabes quién dice la verdad. Por ejemplo, puedes decir que en los medios internacionales, los medios serios, no, unas protestas en Colombia salieron de control porque vandalizaron y robaron y empezaron a hacer riñas, ¿no? Ok, y eso te lo cuentan los medios Medios de comunicación. confiables. Pero tú te metes a hablar con tu primo, con tu tío que estuvieron ahí, que lo están viviendo y dicen, no, sabes que nosotros estábamos y cuando de repente tronó algo y empezaron a salir, empezaron a haber disparos y todos salimos corriendo, ¿va? Entonces ahí es donde ya no sabes a quién creerle. Pero pues nada, Tratar de empatar una historia, pues es difícil. Y exacto. más si te lo están promoviendo. Nunca has visto, ya bien conspiranoicos, pues nunca has visto como los videos de noticias que todos los canales como importantes están diciendo exactamente el mismo guión, casi, casi. Siempre es eso, güey. O sea, tú ves una nota, güey, y Sí la le vas a ver creo replicada en todos los noticieros. Es la misma. Lo que tú estás leyendo en el periódico es lo que todos están leyendo en palabra el por teleprompter. palabra. Es lo que el gobierno o les da flojera investigar. No sé, güey, que es lo que se tiene que decir y punto. Pero nada, gente. Creo que el siguiente capítulo pues ya sería comunicación o cuál nos tocaba. Se viene, pues es que vamos a hacer nuestro especial de Halloween, de Día Ah, de Simón. Muertos. Y ya luego Sí. ya continuamos con Y la también tengo próxima. muchas ganas de hablar de Sapiens, güey. Está bueno el libro. Voy a meterme al tema porque no tengo nada de... Sale pues, gente. Cerrar con lo que te dije en latín en la mañana. A ver, güey, sí, jalo, dila. Dolce velum in expertis. La guerra es dulce para aquellos que no la han experimentado. Yo quería abrir con esa frase, pero qué bueno que con esa cerramos. Y pues nada, gente, espero les haya gustado. Cuídense, échenle ganas. Nos vemos en el Estamos siguiente. atentos a cualquier cosa, compartan y pues esas cosas que se tiene que hacer si quieres que un proyecto crezca. Sobres, Si bye. les gusta el contenido, buenas noches.